Muy buenos días para todos. De manera especial le pedimos a todos los asistentes mantener sus equipos de comunicación en modo silencio durante nuestro evento. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a este conversatorio que hemos denominado El País que Queremos. Un evento que tiene como objetivo identificar las características del país que queremos desde el contexto histórico de nuestra realidad, a propósito de la educación y las perspectivas que ésta brinda en la construcción de sociedad. El sueño del padre García Herreros inspiró la creación de Uniminuto con la siguiente premisa: una universidad distinta, con propósitos grandiosos, con métodos filosóficos y científicos, que sea la síntesis del pensamiento moderno acerca de la ciudad futura. Vamos a formar jóvenes soñadores de Colombia, capaces de darle un rumbo totalmente nuevo al país, para lograr dirigir la República por los nuevos caminos que ella anhela y necesita. En 1992, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, abrió sus puertas a 221 estudiantes para ofrecer educación superior de calidad con opción preferencial para quienes no tuvieran acceso a ella, con un modelo educativo innovador, integral y flexible, a través del cual se propone contribuir a ese sueño del fundador. Para finales del 2018, Uniminuto cuenta con 124.341 estudiantes, de los cuales 72% son mujeres y el 28% restante es población masculina, que pertenecen en un 73.6% a los estratos 1 y 2. Esto en 5 rectorías y 7 vicerrectorías a lo largo y ancho del territorio colombiano. Lo anterior es una muestra de la vocación a la responsabilidad social de Uniminuto y su apuesta por la inclusión y la vinculación con el sector laboral. De ahí los reconocimientos recibidos como el G20 Challenge on Inclusive Business Innovation 2012, por su modelo educativo innovador que durante más de 20 años se ha dedicado a facilitar el acceso a la educación de calidad y al empleo en Colombia. Saludamos de manera especial a todos los presentes, docentes, directivos, estudiantes y de manera muy especial también a los invitados a este conversatorio, al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el rector de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó, Padre Huberto Obando Gil, y al director de RCN Radio Noticias Antioquia, Juan Carlos Higuita, quien será el moderador de este conversatorio. Les informamos a las personas que deseen formular alguna pregunta para finalizar este evento, pueden acercarse o llamar la atención alzando la mano de alguien del personal de logística de Uniminuto, quienes les harán entrega de un formulario para entregar sus preguntas. De esta manera entonces es como damos paso a Juan Carlos Higuita, director de RCN Radio Noticias, quien moderará el conversatorio El País que Queremos, Perspectivas Educativas. Adelante. Muchísimas gracias, buenos días. ¿Cómo van? Hoy tenemos el gran reto de conversar, y digo gran reto porque tener en un escenario a un líder político y a un líder de la ciudad de Medellín, a un rector que desde la academia trabaja por un mismo sueño, unirlos aquí es muy importante. Ellos están trabajando por el mejoramiento de la sociedad y la transformación de la sociedad. Y tanto el señor alcalde como el señor rector han tenido que recorrer muchos rincones, a lo mejor llamando la atención de los estudiantes y diciéndoles, vengan. Él lo ha hecho con un megáfono por algunos barrios de Medellín y lo ha hecho de una manera de corazón y de alma, buscando esos estudiantes que están de pronto perdidos en las calles y que quieren regresar a las aulas. Y el rector, con su trabajo constante, hace cerca de 7 años asumió la rectoría acá y todos los días se levanta con el mismo propósito, de tenerlos a ustedes formándose para el futuro. Y ese es un primer análisis que queremos hacer en este conversatorio, y es el tema de transformaciones. Muchos de ustedes hoy abren los ojos en las ciudades, en Medellín, en Bello o en el municipio donde vivan, y ven ciudades transformadas a lo que hace 20 o 30 años no era igual.
A muchos de ustedes no les tocó despertar porque una bomba estremecía esta ciudad o porque estaban asesinando a unos policías en la esquina de su casa. A muchos de nosotros nos tocó y esta ciudad se ha transformado y no nos podemos quedar en esa mirada del pasado, sino en la ciudad que hoy estamos habitando. Pero es muy importante hablar de esa transformación de ciudad, cómo ha sido también desde el enfoque educativo y desde la educación, la manera como se ha logrado transformar, no solo físicamente, que es muy importante, sino la sociedad del ser, de ustedes que están ahí sentados, de nosotros que estamos ahí, aquí a este lado, y que hoy tenemos un pensamiento totalmente diferente. ¿Qué papel ha tenido la educación? Saludando al señor alcalde Federico Gutiérrez y preguntándole sobre esa transformación a través de la educación. Mil gracias. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? No, yo quiero agradecerle al señor rector, al padre, muchas gracias por esta invitación. A mí la verdad me alegra mucho estar acá, además con una persona a la que admiro mucho, que es Juan Carlos Higuita. Creo que de los grandes periodistas que tiene no solo la ciudad sino el país, y me alegra estar aquí con ustedes. Y esto va a ser un conversatorio, nosotros no nos vamos a quedar aquí hablando todo el rato, sino que también vamos ahorita a escucharlos a ustedes para que nos cuenten un poco cómo ven el país, cómo ven el área metropolitana, cómo ven cada una de sus ciudades. Y yo de manera corta comenzaría este diálogo, rector y Juan, con una pregunta que me hacen. Miren, Juan empezó hablando sobre algo que es muy importante y es cómo estábamos antes y cómo estamos hoy. El mensaje que yo quisiera dar en este momento es que hay razones suficientes para ser optimistas. Y ese es el mensaje que yo le quisiera dar a ustedes. Siempre es muy importante el optimismo y creer y tener claro que podemos estar mejor. Miren, en Medellín y en el área metropolitana, y hablemos, tengo más sobre todo datos concretos sobre nuestra ciudad Medellín, solo en 10 años, miren, entre 1983 y 1994, en los peores momentos de la violencia, así como lo reseña Juan, solo en esos 10 años perdieron la vida en Medellín 46.612 personas, perdieron la vida de forma violenta. Ninguna ciudad del mundo ha vivido lo que vivió Medellín, ninguna. Nosotros llegamos a tener la tasa más alta de homicidios del mundo. En 1991 éramos la ciudad más violenta del mundo. Y hoy, décadas después, estamos en una tasa que para mí no es suficiente, la reducción tiene que llegar a cero, porque cuando uno habla de homicidios, la única tasa aceptable es cero, o cuando habla de delitos. Una sola vida que se pierde es una tragedia como sociedad. Pero las tasas que hoy tenemos son tasas similares a las que teníamos a final de la década de los 70 y principio de la década de los 80. Entonces sí hay razones para ser optimistas y entender que podemos estar mejor. Yo quisiera decirles que definitivamente la única forma para que superemos el círculo vicioso de violencia y de pobreza es a través de los valores, a través de la familia y a través de la educación. No hay otra forma. Por eso yo valoro tanto este ejercicio que hace Uniminuto. Darle oportunidades a miles y miles de jóvenes, no solo en el área metropolitana, sino también en departamentos como Chocó, en regiones como el Bajo Cauca, y que es un trabajo bonito e importante. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad inmensa con la sociedad. La invitación que yo haría es, ustedes hoy tienen una posibilidad que miles de jóvenes no tienen. Las coberturas de educación superior en Medellín cuando llegamos en el 2016 eran cercanas al 43%. Quiere decir que de cada 10 jóvenes que lograban terminar bachillerato, solo 4 tenían acceso a educación superior. Hoy estamos dejando una ciudad con una media aproximadamente de 54%, un aumento de 10 puntos porcentuales. Pero cuando uno lo mira por zonas y por comunas, cómo va relacionado directamente la educación con diferentes fenómenos sociales. Miren, por ejemplo, cómo en el Poblado la cobertura era de 8, de más o menos un 90%. O sea, de cada 10 jóvenes que logran estudiar bachillerato, terminar, 9 tienen acceso a educación superior. Pero cuando miramos las comunas más complejas en la zona nororiental, especialmente en la parte alta en Popular, o la parte alta en Manrique, o parte alta del 12 de octubre, o de Villahermosa, o de San Javier Comuna 13, las tasas eran de coberturas del 20-30%.
O sea, de cada 10 jóvenes que logran terminar bachillerato en estas zonas, solo 2 o 3 máximo tienen acceso a educación superior. Y si uno mira esa capa, y si uno le pone una capa a ese mapa, y uno mira en esas mismas zonas, son las mismas zonas donde ocurren la mayoría de los homicidios, donde están las tasas de embarazo en adolescentes más grandes, donde está la violencia intrafamiliar más fuerte, y yo estoy convencido que solo con educación nosotros superamos las brechas sociales, solo con educación superamos círculos viciosos de violencia y de pobreza. Y la reflexión para terminar esta primera respuesta es, miren, el reto que tenemos como sociedad es que no solo podemos depender de nuestras transformaciones físicas en las ciudades. Nosotros en estos 4 años de gobierno tenemos más de 1.400 obras en ejecución y eso está bien. Y la ciudad se transforma y ustedes la ven con una dinámica diferente. Y cada vez si una persona deja venir un año a Medellín, los que vienen del exterior y vienen un año dicen, ¿cómo está de cambiada Medellín? Eso está bien. Pero el reto es que la transformación no sea física solamente, sino que tengamos una transformación como sociedad. De nada sirve, escúchenme en esto bien, tener el barrio más bonito si lo que ocurre de las fachadas para adentro es terrible. De nada sirve tener la mejor fachada de la casa si lo que ocurre de ahí para adentro es terrible, si la violencia contra nuestras mujeres continúa, contra nuestros niños. La gran reflexión que yo haría, y es la invitación que yo le hago a ustedes, es que somos nosotros los llamados a transformar la sociedad. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad inmensa. Aprovechen las oportunidades. Y el mensaje que yo siempre le doy a los jóvenes es, miren, sueñen mucho, mantengan sueños altos. Y los sueños se cumplen, pero también cuando hay disciplina. Tengan mucha disciplina, pero sobre todo mucho optimismo en el futuro, que siempre podemos estar mejor. Padre, usted como nadie ha visto la transformación. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la presencia del señor alcalde y por supuesto de toda nuestra comunidad. Que esta sea una oportunidad para escuchar a aquel que tiene bajo su cabeza precisamente pensar el desarrollo de esta ciudad que ha tenido a lo largo de estos años y que está cerrando su ciclo, su periodo, pero que sea una oportunidad para que los estudiantes aquí le escuchen y viva voz puedan también ahora en un momento posterior interpretarlo desde las posiciones que tengan a favor o no a favor, que puedan reconocer las fortalezas de lo que ha hecho, donde todavía había faltado trabajo. Él mismo lo propuso e insistió hace unos momentos porque dijo, a mí me gusta el debate, qué bueno que la gente pueda interpelar, dejemos hablar a los estudiantes. Creo que con eso arrancó hace unos 15 minutos que me encontré con él. Quisiera agradecerle y agradecerle la actitud, porque no me dijo, padre, sí, pero que no hablen los estudiantes. Al contrario, sí, pero que hablen los estudiantes y que podamos escuchar la comunidad, porque es el mejor termómetro que tengo para poder entender qué estoy haciendo bien y seguramente qué falta todavía por mejorar. A Juan Carlos, muchas gracias por estar acá, un hombre muy ocupado que ha sacado tiempo para este encuentro. Dios te pague por ello. A la pregunta, miren, yo quisiera señalar lo siguiente. El país viene cambiando aceleradamente en algunos puntos, no todo lo que deseamos, porque todos tenemos sueños que a veces están por encima de las posibilidades y de la realidad. Pero yo quisiera recordar que cuando yo terminé mi bachillerato, en el año 87, no había más de 220.000 estudiantes universitarios en el país. Hoy ese dato es de alrededor de 2.400.000, es decir, en estos cerca de 30 años y pico, el país por 1.000 ha crecido esa cifra. Estamos lejos todavía de lo que necesitamos, porque la cobertura que el ministerio señala es del 54%. Entonces uno dice, ¿dónde está ese 46%? Y estamos lejos sobre todo si sectorizamos la educación y reconocemos que hay avances significativos en los estratos 4, 5, 6, con cerca del 90-94% de población estudiando en universidad, optando por, tomando decisiones, por saber dónde quiere estudiar y qué trabajo quiere tener. Pero eso no pasa en las comunidades más vulnerables y estas comunas por las cuales está rodeada esta institución es una evidencia de ello. Aquí hay
comunidades y barrios donde ni siquiera el 10% de la población puede acceder a la educación superior. Por supuesto, la media en esta región es del 30% en las comunas más bajas, lo que da una cobertura, como señalo, del 54% en Antioquia en educación superior. Pero sí quiero señalar que han cambiado los datos, las cifras, que hay que seguir haciendo esfuerzos para que esto cambie y para que las oportunidades de educación sean mayores todavía. Incluso actualmente en algunos casos las becas o algunas becas se empiezan a perder. Quien creyera, pero yo creo que el alcalde debe tener esos datos. Hay becas de la alcaldía con instituciones donde los estudiantes no están estudiando los programas que están patrocinando, programas tecnológicos, y a veces se pierden por falta de información, de motivación, por lo que sea. Pero segundo, yo quisiera colocar un ejemplo de cómo se ha transformado este entorno a la luz de la educación. Los que tengan acá más de 30 años recordarán que Zamora era reconocido como un sector de alta vulnerabilidad. Este predio era un predio del cual tuvo que salir un colegio judío por problemas de seguridad. En el año, hace 18 años lo compró, lo adquirió el Minuto de Dios, y casi que tuvimos 8 años perdidos tratando de hacer universidad acá, porque las dificultades de seguridad, porque las dificultades para llegar acá, pero sobre todo por la vulnerabilidad social eran gigantescas. Gracias a unos convenios que establecimos en ese momento con el Ministerio de Educación, las alcaldías de Medellín y de Bello, se arrancaron unos proyectos de formación en educación para el trabajo, con apoyo también de cooperación internacional y con unos proyectos de emprendimiento, y empezó a despegar el proyecto. Y hasta hace alrededor de unos 10 años, cuando el desarrollo vial cogió otra cara en esta zona, empezó este proyecto educativo a crecer. Y hoy, estos 10.000 estudiantes que vienen a la semana acá, no estaban hace 20 años en el municipio de Bello. La cobertura de Bello no contaba con estos estudiantes que hoy pasan acá. Y gracias a estos estudiantes, hay muchas personas trabajando, encontrando oportunidades laborales. Seguramente que todavía tenemos una tasa del 84% de estudiantes nuestros posicionados en el mercado cuando recién salen, pero nos falta todavía un 16% para que también tenga oportunidades laborales. La tasa es mucho mayor cuando se trata de personas sin educación, o lo que llamamos personal no calificado, donde el desempleo es aterrador y donde el empleo no formal realmente es mayúsculo también. De modo que la educación transforma las realidades de los entornos, se ha transformado en el país, en la región. Hay muchos retos todavía por hacer, no solamente retos que tienen que ver con la cobertura, hay retos que tienen que ver con la pertinencia y con la calidad, y hacia allá nos corresponde todavía ir. Escuchemos. Padre, pero le quería abordar acerca de lo que usted está diciendo, porque me da pie para lo que sigue. Usted está hablando de esos retos y esos desafíos. Hace 30 años, cuando el Teodoro Herzl estaba acá y se va para el Alto de las Palmas, no era lo mismo la educación superior. Hoy ustedes tienen una ingeniería de software, por ejemplo. Entonces tienen desafíos de pertinencia con las comunidades a las cuales están llegando, pero también desafíos de cobertura. ¿Qué otro tipo de desafíos cree usted en este momento que tienen como institución de educación superior ustedes, y cuáles son esos desafíos que tienen que ser a corto plazo, que se deben cumplir o que deben afrontar a corto plazo para que la sociedad pueda seguir transformándose? Mira, insisto, en primer lugar, más allá incluso del desafío de cobertura, que todavía es grande, hay un desafío mayúsculo todavía y tiene que ver con el de pertinencia, porque todavía la gente quiere estudiar lo que no se necesita en el mercado, pero los papás dicen que hay que estudiar, o los medios de comunicación dicen que hay que estudiar. Tú colocas el ejemplo de ingeniería de software. Es una ingeniería absolutamente necesaria para el país, para el desarrollo del mundo. No hay un ingeniero de software desempleado. Sin embargo, arrancamos el programa, que nos lo acaban de aprobar, solamente con 15 estudiantes. Tenemos otros programas mucho más posicionados, psicología, que arranca con alrededor de 200 estudiantes, otros programas que uno dice, no es que no sean pertinentes y necesarios, pero seguramente que tienen mucha más gente y el trabajo allí puede ser más difícil. Se trata de encontrar, y con el apoyo de los gobiernos tenemos que construir unos mapas de pertinencia para la educación,
Porque muchas veces la gente sigue estudiando lo que le suena bonito o en lo que cree que va a poder trabajar, pero no ha pensado que tal vez su trabajo dentro de 10 años ya desaparezca. Hoy, ante la nueva revolución industrial que hay, 400 millones de trabajos van a desaparecer del mundo, pero no quiere decir que van a haber 400 millones de desempleados, vendrán nuevas formas de trabajo. ¿Y cómo hacer para que nuestros estudiantes, nuestras comunidades decidan estudiar, por ejemplo, ingeniería de Big Data, ingeniería de software, o cualquier otro de esos nombres de profesiones que todavía ni siquiera se han creado? Y la ciudad tiene que migrar hacia allá. El trabajo de la ciudad se trata de entender el norte del mundo y cómo abrir los espacios para allí. Entonces la pertinencia es un tema hoy quizá un poco más importante que la cobertura, sabiendo los retos que tenemos todavía en cobertura. Segundo, hay un tema muy complejo en la educación superior que tiene que ver con el tema de lo que llamamos la deserción universitaria. El país sigue teniendo ratas de deserción universitaria alrededor del 50%. Eso es 50% de recursos frustrados, pero sobre todo 50% de posibilidades y proyectos de vida truncados. ¿Por qué? Porque le cambian el lugar de trabajo, porque la niña quedó en embarazo, porque el papá no ayuda, porque se quedó sin trabajo, o porque la matrícula se volvió muy alta y entonces el estudiante no tiene cómo llegar, o porque llegaron mal preparados del colegio y entonces les dio miedo la matemática, les dio miedo la lectura y la escritura. Ahí tenemos también un reto gigantesco para trabajar de la mano de la educación básica y media, señor alcalde. La educación básica y media no solamente tiene que tener una amplia cobertura, sino también formar al estudiante de modo que le ayude a encontrar su proyecto de vida, para que él vaya más articulado y para romper un círculo nefasto que tenemos y es un puente roto entre la educación pública y la universidad. Ya usted tiene mapeado el tema, ya reconoce de qué manera nuestros estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 no alcanzan a tener una cobertura del 30%, porque efectivamente o no hay recursos, o no hay sueños, o no hay posibilidades, y eso lo tenemos que construir entre la alcaldía, los sectores gubernamentales y por supuesto la sociedad en general y la universidad. Y otro de los temas a veces pueden ser los temores. Voy a ser infidente con algo. Hay un ingeniero civil que le tiene miedo a las alturas, profundamente. Y un ingeniero civil que le tenga miedo a las alturas a veces resulta ser complejo. Y yo me imagino que ustedes cuando iban a estudiar su carrera tenían muchísimos temores. Y esos temores se tienen que ir eliminando. Pero por la apropiación que ustedes tienen de los conocimientos, de la carrera que tienen. Ese ingeniero civil se llama Federico Gutiérrez. Hoy es alcalde de Medellín. ¿Le tiene miedo a las alturas? Y es ingeniero civil. Pero esos temores se tienen que ir eliminando, alcalde. A mí no me olvida cuando me tocaba en las obras donde trabajaba que me decían en el cronograma: en 8 días hay que revisar techos. Y yo no dormí esos 8 días porque me tocaba montarme en esos techos. Y allá me quedaba todo el día sin saber cómo me iba a bajar. Pero miren, definitivamente lo que dice Juan, miren, yo creo que es muy importante siempre entender que nada es fácil en la vida. Y que todo en la vida requiere esfuerzo y dedicación. Y cuando uno va a comenzar una carrera o tiene un sueño, hay que dar el primer paso. Yo creo que el mensaje siempre es: atrévanse y háganlo siempre con ganas, y los temores en el camino se van superando solo cuando uno va dando los pasos necesarios, y la vida siempre les va a traer sorpresas, buenas, otras difíciles. Yo cuando voy muchas veces a actos de grado que me invitan en colegios, en universidades, uno siempre dice: les deseo lo mejor. Yo a veces también le digo a los estudiantes, por decirlo de una forma cercana, y es: a veces yo les deseo fracasos para que se hagan más fuertes en la vida. Nada en la vida es fácil. Miren, yo les digo, yo arranqué mi carrera política más o menos ya en firme por allá en el 2003, pero ya en el 97 habíamos comenzado con un grupo de estudiantes. Oiga esta historia, padre. Nosotros comenzamos a reunirnos jóvenes de universidades de Medellín, más o menos en el 97, cuando estaba de presidente Ernesto Samper, que apareció todo el escándalo del proceso 8000, de los dineros del narcotráfico, cómo entraban a la política. Y nosotros armamos un grupo
de todas las universidades de Medellín, públicas y privadas, y había un representante por universidad, yo era de la Universidad de Medellín, y armamos un grupo, por decirlo así, en contra de lo que estaba pasando en Colombia. En ese momento nadie quería saber de política, era muy difícil y sobre todo menos los jóvenes. ¿Y qué es lo que más le conviene a los políticos corruptos? Es que la gente no quiera saber nada de la política y que le dejen el espacio solo a ellos, y eso es muy peligroso. Y empezamos a armar movimientos, y en ese momento después terminamos por allá en una candidatura al consejo con otro amigo que era nuestro, que fundó ese movimiento que llamó Universitario Haciendo Nación. En ese momento se llegó al consejo y ganamos, y decíamos, estábamos en el mejor momento, pero después las cosas no salieron bien, salió muy mal ese proceso. Entonces uno aprende también de los errores. Luego yo seguí estudiando y por allá en el 99 me lancé a algo que llamaba el Consejo Municipal de la Juventud y gané. Y después me gradué, me dediqué a trabajar un tiempo, como dice Juan, de ingeniero, y después me lancé al consejo en el 2003 y gané. Después en el 2007 me lancé a las elecciones de nuevo al consejo y gané. En el 2011 me lancé a la alcaldía y perdí. Y ojo con esto, es muy importante tener eso claro. En la vida uno puede tener fracasos, usted en la vida puede emprender proyectos, le va bien y otros no, pero siempre hay que mantener los sueños y hay que mantener siempre la esperanza. Tengan claro para dónde van. Eso es de lo poco que yo lo puedo decir de lo que he hecho en mi vida. Y algo muy importante, cuando uno va a arrancar un sueño, un proyecto, siempre está la mamá al lado de uno. Pues ojalá yo tuviera a mi mamá viva, los que tienen al papá, a la mamá viva, les digo, aprovechenlos mucho y quiéranlos mucho. Y miren, yo cuando me lanzo a la alcaldía y pierdo, siempre seguí trabajando y después ganamos ya la que fue las elecciones pasadas en el 2015 y aquí estamos y ya vamos terminando un proceso, pero a uno por lo general siempre en la vida lo preparan Juan y Rector para saber perder. Ustedes miren cuando van a arrancar un proyecto y siempre el temor de un padre o una madre le dice a uno, está bien, te apoyo, pero ten en cuenta que de pronto no sale bien, como preparándolo a uno por si hay un fracaso. Eso está bien, pero la pregunta es, ¿cuándo lo preparan a uno para saber ganar? Nunca lo preparan para saber ganar. Y yo lo que les recomiendo es que prepárense también para los grandes éxitos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se logra el éxito, es cuando a la gente se le olvida de dónde viene, cuál fue la razón por qué lo hizo. Aparece la soberbia, aparece la codicia. Y es muy importante no solo saber perder, sino saber ganar. Y siempre la esencia, respetando a los demás. Yo creo que es muy importante eso, créanme, mantener siempre los pies en la tierra, mantener siempre el contacto con la gente, entender y las razones por las que ustedes luchan, nunca se les olvide. Ustedes van a ser exitosos, ustedes ya emprendieron un camino en el cual están estudiando, en el cual van a tener miles de oportunidades en el camino. Nunca se les olvide cómo arrancaron, nunca se les olvide que esa oportunidad que ustedes tuvieron, otros no la tuvieron. Nunca se les olvide que cuando estén arriba, hay todavía muchos que están abajo. Y nunca se les olvide que uno es feliz cuando ayuda a los demás. Y yo creo que si uno practica eso día a día, vale la pena. Y simplemente para cerrar con lo que dice Juan, superen los temores. Yo también tengo temores, la gente lo ve a uno a veces tan firme en las cosas. Claro que cualquier ser humano tiene temores, hay momentos difíciles. Ahorita y que les contamos más historias, padre, para ponerle un poquito de picantico a esto, y ahorita ustedes díganos de quién quieren que hablemos, porque uno aquí tiene una agenda y unas preguntas que vamos haciendo entre Juan, el rector y yo, pero ustedes deben de estar por allá diciendo, ¿y por qué no hablan de esto? ¿Por qué no tocan este tema? Ahorita si quieren, después de que Juan haga esta moderación, que Juan haga un sondeíto y que nos digan de qué temas en específico quieren que hablemos y opinemos, o si ustedes nos quieren dar alguna idea. Vayan preparando esas preguntas para que ahorita lo conversemos. El país que queremos, ha dicho el alcalde, en el servicio, en el entregarnos a los demás, en el pensar en el otro y en el hacer feliz al otro que lo hace feliz a uno. Padre, ese país que se quiere desde una imagen de formación, que tiene también un sello, por supuesto católico, de una misión de Minuto de Dios, de los sacerdotes eudistas, de unas comunidades que han servido tanto a este país, que ha permitido que muchas personas puedan tener dignidad también. ¿Cuál es el país que se quiere? Desde la formación, desde el ideal, incluso desde el pensamiento que podría haber tenido el padre García Herreros también. ¿Cuál es el país
que ustedes se sueñan, que se quiere a través de la labor que se está desempeñando? Porque algo se sueña desde la política y otro país se puede soñar desde la academia. Mire, yo quisiera hacer algunos comentarios sobre ese país que soñamos en relación directa con el proyecto Uniminuto. Yo creo que nuestros estudiantes saben que en el proyecto Uniminuto soñamos un país de equidad, un país donde las oportunidades se puedan construir y donde la gente decida, pueda tener la oportunidad de elegir. Pero yo quisiera hacer dos referencias muy claras. Una primero, en torno al concepto de saber perder, saber ganar y a lo que tradicionalmente se llama éxito. Yo creo que en Uniminuto hemos ido aprendiendo que el éxito no es el concepto americano que nos venden, que es el que cogió una empresa e hizo mucho dinero y se sentó a esperar su jubilación. En el Minuto de Dios hemos aprendido que el éxito es un concepto profundamente relativo y va de la mano directa con el proyecto de vida de cada persona. ¿Por qué? Porque nosotros hemos encontrado que a veces el éxito de una mujer, así como puede ser alcaldesa, puede llegar a ser presidenta, también puede ser mamá y sentir que sus hijos están creciendo con los valores que ella quiere, porque ella siente allí una realización personal. Pero también hay otros que sienten éxito gastándose en el servicio de transformación de una comunidad, aportándole al desarrollo desde su barrio, siendo líder allí en su barrio y sintiendo que se está gastando por esas 50 o 100 personas o miles de personas que están a su alrededor. O el éxito puede ser a veces dedicarse a una vida académica e intelectual y sentir que estás investigando, que estás produciendo, que estás trabajando con estudiantes. El concepto de éxito hay que ligarlo directamente al proyecto de vida de la persona y a la realización personal de esa persona, porque eso es lo que finalmente nos va a dar felicidad. El padre Rafael García Herreros nos pedía a nosotros luchar precisamente por mejorar las condiciones de las personas y se gastó en su etapa inicial tratando de darle casa a las personas y se hizo un barrio, pero la gente a veces relacionaba el Minuto de Dios con casas y el padre Rafael García Herreros insistía en que esos ladrillos no eran el Minuto de Dios. Esa era una disculpa para que efectivamente la familia en un lugar ya bajo techo, cómodo, pudiera pensar el norte de su familia, pudiese formar a sus hijos, pudiese crecer en un ambiente de tolerancia, de diálogo, de comunicación. Y yo creo que eso es importante. Ese es uno de los retos más fuertes que tiene Uniminuto. De la mano de ese hay otro reto extraordinario y es construir y soñar un país con democracia. Pero la democracia no es el cuento de ir y votar. Eso es una etapa muy mínima del ejercicio democrático. Es efectivamente saber que hay una capacidad crítica para poder votar y elegir a los que mejor nos puede representar, pero es acompañar a esos también que han sido elegidos para que juntos podamos sumarle y agregarle valor al país. Es saber que una democracia tiene que aprender a respetar las leyes. A los colombianos nos cuesta mucho eso. Sin respeto a la ley, así no me guste, pues no hay democracia. Una democracia es la posibilidad de encontrar a los otros y no solamente aprenderlos a respetar, sino construir con ellos, incluso a la luz de la diferencia. Hay opciones políticas, sexuales, religiosas que a veces no nos gustan, pero si somos realmente demócratas tenemos que dar la vida por esa diferencia y entender que así yo no participe de estas opciones, tengo que aprender a respetarlas. Pero una democracia es también buscar espacios para la equidad, para la justicia social, para las oportunidades, donde haya niveles adecuados de educación, de salud, de bienestar, de seguridad. El Minuto de Dios quiere ayudar a formar estudiantes que participen en ese modelo de una república distinta como la que pretendía el padre Rafael García Herreros. No la de la corrupción de la que habla el alcalde, de las bombas, de esos hechos donde el narcotráfico interviene en el Estado y termina prácticamente un narcoestado. No, es el ejercicio donde las oportunidades le permiten a las personas conseguir un trabajo, madurar en él, servirle al país, agregar valor, pagar impuestos, elegir, ver la diferencia, respetarla. Uniminuto tiene que formar todavía mucho porque los colombianos
Nos gusta mucho pedir democracia, derechos, pero no asumimos los deberes que implica estar en una democracia. En ese mismo sentido hay una visión desde la academia. Me imagino que usted, alcalde, cuando pertenecía al CMJ, al Consejo Municipal para la Juventud, tenía una visión de ciudad. Desde el Consejo se cambia esa visión, siempre pensando en lo positivo, pero cambia la visión. Hoy como alcalde tiene otra visión de ciudad. ¿Cómo sueña ese país? ¿Cuál es el país que quiere usted para sus hijos o para los hijos de sus hijos que posiblemente vendrán mucho más adelante? ¿Cómo sueña usted a Colombia y cómo quiere usted a Colombia? Hoy está trabajando por lo que significa esta ciudad, claro está. Pero si usted proyecta esto a futuro, no en la ciudad sino en el país, ¿cómo quisiera usted a Colombia en unos años? A ver, Juan, yo me sueño una Colombia en la que nos podamos poner de acuerdo por lo menos en lo fundamental. Yo creo que en cualquier sociedad pueden existir diferencias. Uno puede tener diferencias ideológicas, uno puede tener diferencias hasta religiosas. Eso está bien. Pero nos tenemos que poner de acuerdo en algo todos, y es que no hay mayor valor que la vida misma. Y cuando ustedes miran lo que pasó en la época del narcotráfico duro, que no les tocó vivir a ustedes, gracias a Dios, pero yo sí les cuento, miren, en esa época que no habían ni celulares, uno tenía que salir, recuerde, padre de la época, Juan, uno tenía que salir con monedas en el bolsillo, por si estallaba un carro bomba o había una masacre en cualquier parte, uno correr a un teléfono público a avisar a la casa que estaba bien. A mí no se me olvida que yo me despedía de mi casa, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanas cuando salía de Belén a Alameda, donde viví toda la vida, cuando iba para el colegio. No se me olvida que me despedía de ellos sin tener la certeza si nos volvíamos a ver en la tarde. Así nos acostumbramos a vivir. Entonces yo me sueño un país en el que entendamos que más allá de las diferencias no hay nada más importante que la vida. Y lo peor que hizo la mafia en esta sociedad fue que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio a cada vida. Nosotros tenemos que entender que es un valor máximo. Miren, este es un país maravilloso. Yo que creo que tiene que acabar el pesimismo, hay que ser optimistas. Este es un país que el año pasado creció al 3%, la economía. Y claro, entonces uno escucha a algunos pesimistas, que vamos mal, y yo, ¿vamos mal con respecto a qué o a quién? En la región fue el único país que creció el año pasado. Usted mira la situación en la que están hoy todos los países, miren la situación, por ejemplo, Argentina. Es una situación compleja y delicada en términos financieros y también sociales. Miren lo que pasa en la región en términos de violencia, lo que pasa en México, lo que pasa en Centroamérica. Entonces yo pienso que Colombia es un país que lo tiene todo y que nos podemos poner de acuerdo en lo fundamental. Si nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, que la prioridad en la inversión tiene que ser en educación, que tiene que ser la prioridad. Nosotros, por ejemplo, en estos 4 años de gobierno, aumentamos en un 20% los recursos en educación con respecto al gobierno anterior. Invertimos 4.6 billones. En educación superior, a la fecha llevamos invertidos 582.000 millones, un 75% más que el gobierno anterior, porque venimos dando mayores coberturas y pertinencia a lo que decías vos, rector, que es muy importante. Entonces yo me sueño un país que se ponga de acuerdo en lo fundamental, que si definimos criterios de inversión en educación, en infraestructura, en innovación, ciencia y tecnología, en generación de empleo, de la cuarta revolución industrial, en proyectos mineroenergéticos que generen desarrollo en el país puede crecer al 5 o al 6%. Este país puede crecer y en la medida que se genere un buen desarrollo económico tiene que ayudar a cerrar las brechas sociales, que es lo más importante. Aquí hay que cerrar brechas sociales. Aquí en Colombia todavía hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad. Yo me sueño un país en el cual no sigan existiendo excusas para discursos trasnochados hoy que intentan nuevas revoluciones armadas. Eso es una excusa. El país no necesita más revoluciones armadas, el país necesita revoluciones sociales. Este es un país que tiene oportunidades inmensas y que hay que cuidarlo. Alertas. Miren, desde que existan los niveles de droga que hay en el país es imposible tener paz en las diferentes subregiones. Eso es una realidad.
y es más que discursos, es una realidad. El país pasó de tener en el 2010, 2012, el menor número de cultivos ilícitos que tenía desde los últimos años, llegando a tener 40, 50 mil hectáreas en el país, y hoy estamos por encima de las 220 mil hectáreas de coca. ¿Ustedes cómo creen que puede estar bien un país con ese nivel de droga? Y ojo que las hectáreas de coca de hoy tienen mayor productividad porque le han metido tecnología. Una hectárea hace 15 años producía un cultivo al año, uno. Hoy una hectárea, con la tecnología que hay, produce hasta 5 y 6 cultivos al año. O sea que hoy tenemos, por decir, es 1 millón de hectáreas de las de hace 15 años. Ustedes que están en el Bajo Cauca, padre, con Uniminuto saben lo que ocurre. Miren, cuando vemos estas organizaciones que se apoderan justamente de la droga y generan violencia, empiezan los desplazamientos, empiezan los homicidios, y vuelvo y digo, ¿hasta dónde nos vamos a ir con ese círculo vicioso? El país se tiene que poner de acuerdo en temas fundamentales como que la seguridad no es de izquierda ni de derecha, que la seguridad es un derecho y que hay que garantizarlo. Aquí hay unos discursos todavía que uno encuentra en diferentes sectores, que entonces la seguridad es el de derecha y que lo social es el de la izquierda. No, aquí hay que tener discursos prácticos y realidades prácticas. Usted, para llegar a un barrio que tiene dificultades, tiene que llegar con toda la contundencia en contra de las estructuras criminales, pero con toda la intensidad con la oferta social. No hace la una sin la otra. Y yo pongo el ejemplo de Bello, que estamos acá, padre, y yo lo diría. Yo me sueño un país en el cual definitivamente también se acabe esa clase política que tiene nexos directos con la ilegalidad. Y eso ha existido. Y existen muchos territorios y por eso muchas comunidades no progresan. Y yo creo que es el momento de que la gente diga no más, que la gente entienda que podemos estar mejor, pero que hay que participar. Y el padre lo dijo ahora, la democracia. Ustedes no imaginan el poder que tiene el voto. Está en manos de ustedes que las cosas cambien. Yo sé que hay mucho escepticismo en el tema de la política, pero lo peor que pueden hacer es darle la espalda a la política. Participen, apoyen lo que les guste y critiquen lo que no les guste. Mantengan siempre esa independencia, pero la democracia es muy importante y no hay nada más importante que el voto libre. Yo me sueño un país que salga y vote. Este es un país donde el abstencionismo todavía es alto. La mayoría de la gente, casi la mitad, no vota, pero después sí nos quejamos de lo que ocurre. Entonces, ahí me alargué un poquito, pero yo les digo, miren, tiene que haber equidad, tenemos que cerrar las brechas sociales. Con los niveles de desigualdad que tiene nuestro país, no podemos seguir. Y la forma para superar esas brechas, bien lo han dicho en este espacio, y estoy de acuerdo, es la educación. Sin educación es difícil generar las oportunidades. Y los retos que tenemos son muchos. Y el mensaje a ustedes es, mucha gente dice, no, estoy esperando terminar la carrera a ver si empiezo a opinar, o a ver si empiezo a participar, o a ver si empiezo a ser parte de la sociedad. No, ustedes ya están ahí. Y ustedes son privilegiados, opinen, hablen, no se queden esperando. Ustedes no tienen que tener un cartón para hablar de los grandes temas de este país. Ustedes tienen la autoridad suficiente para hablar de lo que necesita este país y esta ciudad. Como quiere que hablen, ya están empezando a hablar. Entonces están queriendo formular algunas preguntas tanto para el alcalde como para el rector. Como son varias, vamos a ser de pronto un poco muy concretos, vamos a ser un concretos mejor con las respuestas. Alcalde, ¿qué cree que le faltó realizar en su periodo para transformar la ciudad? ¿Qué faltó en su alcaldía o qué le falta? Todavía tiene 3 meses para seguir trabajando. Bueno. Ok, ¿quién hizo esa pregunta? ¿Cómo te llamas? José Manuel. José, gracias hermano. Mire, siempre faltan cosas. Vea, yo creo, primero a mí me evalúa la gente. Yo no hago evaluación de mi gestión. Yo siempre miro hacia adelante y digo, hasta el 31 de diciembre a las 12 de la noche soy alcalde. Y nosotros no tenemos opción de reelección. En el país no hay reelección, José Manuel, les cuento a todos ustedes. Y yo desde el 1 de enero del 2016 le dije a todo mi equipo que acá está, algunas de ellas, porque además la gran mayoría son mujeres, y les dije, no tenemos reelección,
pero trabajemos el doble y con intensidad para que este parezca un gobierno no de 4, sino de 8 años. Y lo hemos hecho y lo hemos entregado todo. ¿Qué falta todavía? Que no es una tarea solo de un alcalde, sino de la ciudadanía. Esta ciudad tiene que seguir dando una transformación social, creo que en muchas zonas se ha venido logrando. Pero yo les confieso, miren, yo cuando me levanto lo primero que yo hago es que miro este celular y abro a las 5 de la mañana el informe diario del estado de la seguridad del día anterior, el informe completo. Y yo lo primero que digo es, ¿cuándo será el día que nos levantamos un día y dejamos de contar muertos en Medellín? Yo vuelvo e insisto, miren, no hay mayor valor que el de la vida. Y si nos ponemos de acuerdo en eso como sociedad, vamos a poder avanzar mucho. Falta mucho en muchos temas. Los retos que tenemos en medio ambiente son importantes. Y creo que eso es uno de los renglones hoy más importantes también en la ciudad y la gente ya le da importancia. Pero me voy con la satisfacción de que empezamos un camino frente a la movilidad sostenible. Por ejemplo, los buses 100% eléctricos. Ya llegaron a Medellín, son 64. El 15 de noviembre los van a ver rodando ya por la ciudad. Los taxis eléctricos ya empiezan a rodar por la ciudad. ¿Qué le falta a uno cuando uno dice, madre, me faltó el centavo para el peso? Uno quisiera siempre entregar todas las obras que hace. Nosotros estamos construyendo 1.400 obras en la ciudad, muchas de ellas las hemos entregado. La mayoría ya las entregamos, el centro transformado. Y temas que uno dice, me falta esto. Uno siempre, como alcalde, quisiera dejar todo inaugurado, pero yo le he dicho a mi equipo, primero son los plazos técnicos que los plazos políticos. Y a veces por inaugurar obras de afán, simplemente por el ego de que quede una placa de uno cortar la cinta, después miren cómo hay obras en la ciudad o en los municipios que por inaugurarla a la lata después caen. Yo he dicho, las obras se hacen y se terminan cuando se tienen que terminar, y si no alcanza a inaugurarlas, pues la inaugura el que viene. Por ejemplo, el Metrocable Picacho, yo me soñaba entregarlo, porque le he trabajado, me lo soñaba, es el cable más largo que va desde la estación Acevedo hasta arriba, hasta el 12 de octubre, hasta Picacho, y lo va a dejar en 95, 96% de avance de obra. O sea, le falta el centavo para el peso para inaugurarlo. Pero no lo voy a inaugurar porque no está listo, pero lo inaugura el próximo alcalde en febrero. No pasa nada. Son de las cositas que uno va sintiendo, José, que uno dice, ojalá me diera, pero a esta ciudad le falta mucho, esta ciudad y a Bello y a todas las ciudades del área metropolitana, las dificultades sociales. Yo me recorro esta ciudad todos los días y yo sí siento que todavía tenemos desigualdades muy profundas. Medellín, en especial, es una de las ciudades todavía con mayor desigualdad y equidad en América Latina, pese a la inversión social. ¿Qué me falta? Y voy a seguir haciendo fuerza desde afuera. Que Hidroituango entre a operar. Para mí, si quieren, ahorita les contamos, yo no sé si están las preguntas, pero ha sido de los momentos más difíciles de mi vida. Si ustedes sufrían, imagínense lo que sufría yo. Yo creo que hay temas que siempre quedan faltando. Lo importante es uno tener claro que tiene un camino de 4 años, que los tiempos son limitados y que es muy importante uno saber para qué es el poder y en qué momentos, y que uno tiene que aprender a soltar para que los que vengan entren con toda la conciencia a seguir lo bueno y mejorarlo y no darle reversa a los procesos sociales. Me falta darle con más intensidad hasta el 31 de diciembre en un programa que para mí es de los más importantes, que se llama Parceros, que es donde estamos sacando a los jóvenes que hacen parte de las estructuras criminales. Al día de hoy tenemos ya 1.100 jóvenes en este programa de nosotros y está funcionando bien. Hay que generar más oportunidades, pero ya que sea la gente, José, la que nos evalúe, pero falta mucho. Hemos hecho mucho, pero a esta ciudad le falta mucho. Y recuerden, la transformación de Medellín no solo puede ser física, la transformación más importante es una transformación cultural y una transformación social. Alcalde, rápidamente, ¿cuánto dormía en medio de la emergencia de Hidroituango? Los periodistas dormíamos poquito, porque además nos llegaban mensajes toda la noche diciendo que ya se había reventado la presa y que ya 50 metros arriba la ola por el río Cauca. En fin, ¿cuánto dormía? Y además el tema político también, ¿cómo se veía en ese momento? Porque era un caballito de batalla. No, una locura. Mire, lo primero y las reflexiones que yo hago hoy ya después de uno ver que vamos superando una crisis que era la amenaza más grande que llegó a tener el país.
de haber ocurrido la tragedia, era la tragedia más grande de lejos que podía pasar en la historia de este país y del mundo. Y realmente cuando tú ves un escenario como esos, Juan, uno dice, pues, ¿qué hago? Y es una enseñanza que a mí me quedó. Miren, uno aprende mucho de las crisis, y grábense eso, una crisis es una oportunidad. Yo aprendí mucho como persona, a tener más fortaleza, a saber cuáles son los caminos que uno debe tomar. Cuando hay una crisis, ustedes solo tienen dos opciones: o dar la espalda, lavarse las manos y echarle culpa a los demás, o enfrentarla con decisión y superar las adversidades. Nosotros elegimos la segunda, y era ponerle el pecho y al ir adelante. Y tomamos decisiones, y uno tiene que definir, cuando hay crisis difíciles, uno tiene que definir una escala de valores para la toma de decisiones. Y nosotros definimos una escala de valores, donde primero es la vida de las personas, segundo el medio ambiente, y tercero el proyecto. Y de acuerdo a todas las decisiones fuimos tomando cada una y evitamos que ocurriera la tragedia. ¿Cuánto dormía Juan? Muy poquito, y todavía duermo muy poquito. Uno en esto es poco lo que duerme. Yo me desestreso haciendo deporte, trotando y montando en bicicleta y yéndome para la calle con la gente. Pero también me quedó una enseñanza, que los que destruyen son muy poquitos, pero hacen mucho daño. Y que los que pensamos en positivo tenemos que hablar más de los que quieren destruir. Es increíble ver cómo en una dificultad como esas había gente que le apostaba a que ocurriera la tragedia, porque les convenía políticamente. Y Juan me pregunta, ¿y en lo político? Pues miren, en el momento más duro de la emergencia, estábamos a una semana, 15 días de la primera vuelta presidencial, y habían candidatos presidenciales, unos que se hicieron los locos, que tenían que ver con el proyecto antes y no hablaron, se hicieron los locos y no generaron ni fu ni fa. La falta de criterio a veces es mala. Lo otro, otros que apostaban a que ocurría la tragedia, inventaban noticias falsas. Juan lo decía, ¿cuántas veces no le llegaron mensajes donde decían, se estalló la presa, tantos muertos? ¿Cómo alguien puede jugar con eso? Pues hay gente así. Entonces yo lo que digo es, aprendamos de eso. ¿De qué sirve hacerle daño a los demás? De nada. Y miren, yo les digo, para decir siempre que hay razones para ser optimistas. Se va superando la contingencia. Hoy tenemos una presa completamente terminada en la cota 435, reforzada, un vertedero funcionando. Vamos en la recuperación del proyecto, esperamos que empiece a generar energía en el 2021 y que empiece ya full, con sus 8 generadoras por allá en 2024. Y miren lo que le va a pasar a esta ciudad, a esta área metropolitana cuando eso ocurra. Porque también lo que hay que cuidar es la institucionalidad. EPM vale mucho, EPM es un valor social grande nuestro, EPM es y seguirá siendo 100% pública. Imaginen que las transferencias de EPM estos 4 años de gobierno, padre, fueron del orden de 4.3 billones de pesos al municipio, y todo eso lo invertimos en lo social, en las becas, en Buen Comienzo, en los niños, en todos los programas sociales, en las obras. El próximo gobierno va a recibir de parte de EPM transferencias cercanas a los 7.3 billones de pesos, 3 billones más. Entonces miren, porque hay razones para ser optimistas. Y en los momentos de crisis, el momento más duro de EPM en su historia, en 65 años de historia, en los 2 años más difíciles tuvimos los 2 mejores rendimientos financieros en la historia gracias a los otros negocios que tiene EPM. Hidroituango, para cerrar. Hidroituango son 2.400 megavatios de energía, es el 17% de la energía del país. Esto es un proyecto no solo de Medellín y de Antioquia, es la seguridad energética del país. Ojo con esto. Todo lo generado por EPM en 65 años de historia, antes de empezar a construir Hidroituango, todo lo construido en términos de generación de energía suma 2.300 megavatios de energía. Solo Hidroituango son 2.400. Hidroituango es el resumen de 65 años de historia de EPM. Y EPM es una empresa que todas sus utilidades se reinvierten en lo social. Entonces la invitación es a que la cuidemos, a que entendamos que hay que superar las emergencias, pero Juan, es mucho lo que uno aprende, y dormí muy poquito, y sigo durmiendo poquito. Bueno,
Pero hay que darle al deporte entonces. Rector, aquí hay una pregunta dirigida a la universidad como tal. Ustedes ya han hablado del acercamiento que tienen con el Bajo Cauca antioqueño, con el departamento del Chocó. ¿Por qué no generar un proceso, dice la pregunta, por qué no generar un proceso de acercamiento a jóvenes de otros departamentos que son marginados en este país a través de la Universidad de Uniminuto? Y también lo podría realizar el departamento de Antioquia. Bueno, al respecto yo quisiera señalar que pues ese es el objeto de Uniminuto, estar con las comunidades, trabajar con las comunidades de la base de la pirámide, con las comunidades que han sido excluidas a veces de la educación superior. Esas comunidades se encuentran en ciudades grandes y en pueblos alejados. Es decir, se encuentran aquí en medio de esta periferia, porque esto es Medellín y cualquiera dice wow, pero resulta que en estas comunas existen los problemas de inequidad que ya ha señalado el alcalde, con poblaciones sin oportunidad de trabajo, sin oportunidad de empleo, muchachos donde a veces el único horizonte es entrar en la ilegalidad. El Minuto de Dios arrancó, no sé si todos no lo saben, pero arrancó desde hace un año con una propuesta en Chocó, precisamente en un lugar bien alejado, como es Ismina. Antes esta rectoría se llamaba Rectoría Antioquia y Eje Cafetero, y nosotros ayudamos a desarrollar el eje cafetero en los municipios de Pereira, de Chinchiná, y con unas propuestas iniciales en Manizales, en Cartago y en Armenia. Y cuando ya en el eje cafetero había 6.800 estudiantes, 5.800 estudiantes, nos dijo el sistema Uniminuto, mire, esto hay que convertirlo en el eje cafetero en una vicerrectoría. Ustedes ahora serán Rectoría Antioquia y Chocó. Y el año pasado arrancamos con un proyecto con el ministerio, precisamente en una comunidad muy vulnerable como es la de Ismina, inicialmente con un proyecto para fortalecer educación técnica, y se presentaron los programas al ministerio. Allí hemos presentado 12 registros calificados. En octubre del año pasado nos estaban visitando, llevamos un año esperando la autorización, porque en el ministerio estos procesos se demoran a veces hasta 2 años para poder arrancar. Claro que entendemos la necesidad de seguir atendiendo comunidades vulnerables. Estamos en el Bajo Cauca antioqueño, que es sin duda en toda Antioquia tal vez la zona de más convulsión, de más problemas sociales, y allí estamos en el municipio del Bagre, estamos en el municipio de Zaragoza y queremos estar también en el municipio de Caucasia. Estamos en el municipio del Urabá antioqueño y llegamos hace 12 años cuando Uniminuto era tal vez la tercera institución de educación superior allí, ahora debe haber unas 15 aproximadamente. Hoy tenemos alrededor de 1.400 estudiantes allí y la primera universidad en número de estudiantes allí, con unos procesos que siguen impactando. Pero el Minuto de Dios no es solamente la seccional Antioquia Chocó, son 5 rectorías y 7 vicerrectorías que atienden municipios tan lejanos como Leticia, como Mitú. En Mitú, donde hay un grupo de indígenas estudiando, allí está el Minuto de Dios. Está en departamentos como Nariño, en el municipio de Guaitarilla, un nombre que de pronto le suena extraño, allí está el Minuto de Dios. Nuestra tarea es ir a esas comunidades más vulnerables y todo el modelo está hecho para trabajar y hacer realidad el trabajo con estas comunidades, de modo que seguiremos trabajando donde sea necesario. A veces con el apoyo de los gobiernos locales arrancamos, muchas veces con los gobiernos nacionales en propuestas de orden nacional, con el sector socioproductivo, con la iglesia, con todos los que nos dan la mano, porque tenemos una responsabilidad gigantesca en ayudar a que la educación transforme la vida de nuestros estudiantes, y seguiremos estando en otros lugares donde nos necesiten. Gracias, padre. Hay un reto grande y es que tenemos un montón de preguntas, entonces toca ir como respondiendo de una manera muy clara y muy sucinta. Dice una de las preguntas, ¿por qué preferir invertir millones en supuestos conciertos de integración y no en algo necesario para unir a cada barrio con integración e inclusión para los que sí lo necesitan? Alcalde. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo?
Mateo, Mateo. ¿y por qué lo preguntas? ¿Quién le pasa un micrófono a Mateo? Y hable con calma, Mateo, lo que quiera decir, hermano. Mateo, buenos días. Buenos días, Federico. Bien o no, hermano. Muy bien, ¿y usted? Bien, hermano, Me gracias. alegra. Contame. Sabe que estoy un poco nerviosito. No pensé que me iba a preguntar, pues. Pero bueno, es que yo, ¿qué opino? A mí me gusta, pues yo estoy estudiando administración de empresas. Me gusta mucho el tema de la música. Me quiero enfocar en ese tema, ya sea, digamos, producción musical, eventos, ¿cierto? Conciertos. Pero hay algo que sí me impacta y es que pues la alcaldía, el gobierno, quiere hacer este tipo de cosas como invertir millones, porque si me gusta ese tema, estoy informado del tema. Y ahí no se van 50 millones de pesos en un concierto, sino que se mucho, más de 500, hasta más de 1.000 millones de pesos por un concierto, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿por qué preferir invertir tanta plata para hacer conciertos de inclusión, sabiendo que lo que lo que se trata de incluir es, digamos, esos barrios, los cuales no tienen como los gastos para pagar un concierto, digamos, el que se Daddy Yankee o J Balvin, algo gratis? Se quiere tratar de incluir a esa gente, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿por qué no hacerlo con actividades en cada barrio, por decirlo así, barrio que lo necesite, la gente que sí lo necesite, con inclusión, Ya te con entiendo. actividades? Ya te entiendo, Mateo. No, mira. Vea, primero, y te lo voy a decir de esta forma, si te gusta el tema de la música y el tema de producción, está en la ciudad que es. Justo hoy estamos en el Congreso de Economía Naranja, de la economía naranja, el Encuentro Mundial de Economía Naranja en Medellín. Todo lo que hay alrededor de la música hoy, en género urbano, la música urbano, la capital del mundo hoy de la música de género urbano es Medellín. De los 10, y esto no es un tema menor, porque la gente a veces, algunos lo pueden ver como un tema light, pero les voy a hablar en términos de recursos, lo que esto significa y de oportunidades. Uno puede hablar que hoy, por ejemplo, el 3% del PIB del país corresponde a economía naranja, música, gastronomía, todo esto. Hay países hoy en el mundo que viven de la economía naranja, el tema del deporte, de la música, de todo lo que esto genera. De los 10 listas hoy más reproducidas en YouTube en el mundo, 5 son artistas colombianos. 5. Es una locura lo que viene pasando. Y los mejores productores hoy están acá en Medellín, son de acá también de Medellín. Yo no sé si sabían eso. Los grandes artistas de género urbano del mundo hoy se vienen para Medellín ya a grabar, y muchos se han venido a vivir acá. Entonces ahí hay futuro, y tenés que, si te gusta el tema, hay mucho en qué enfocarse y hay oferta y demanda. Es muy importante ese renglón de la economía. Lo que me dices de los conciertos y todo esto de espacios, sí lo hacemos, y lo hacemos en las comunas, lo hacemos en cada zona de Medellín. Es más, tenemos el presupuesto en cultura, la Secretaría de Cultura más alto en la historia de Medellín en estos 4 años, porque creemos que a través del arte y la cultura están las oportunidades. Cada día salen más y más grupos y movimientos culturales. Nosotros, por ejemplo, apoyamos mucho a esos pequeños grupos. Y le voy a decir por qué además, porque yo sé que la respuesta era muy corta, pero le voy a explicar esto muy cortico ya, Juan, para terminar. Vea, le voy a poner un ejemplo. San Javier, Comuna 13. ¿Cómo fue saliendo adelante de Comuna 13? Fue la gente, la sociedad la que se unió, a través del arte y la cultura. Hoy uno de los sitios más visitados en Medellín, el más visitado por los turistas que vienen a la ciudad, que cada vez son más. Los sitios más visitados son los sitios que eran los más violentos hace 10, 15 años. ¿Por qué? Porque todo se ha dado a través de una integración social y a través del arte y de la cultura. A esos grupos los apoyamos. Pero también a mí me parece maravilloso que los grandes artistas que hay hoy en el momento, que son de Medellín, no se les olvide dónde son. Que una Karol G nos diga, yo quiero ir a darle un concierto a mi ciudad, gratuito,
Y le decimos, claro, y era el concierto gratuito para la gente. Y que cayó J Balvin de sorpresa y me llama el sábado por la mañana, me dice, Fico, estoy en Nueva York, ¿cómo va el concierto de Karol G para hoy? Y me dijo, yo le dije, espectacular, eso va a salir muy bien. Y me dijo, yo quiero ir, quiero llegar de sorpresa. Imagina el regalo para la ciudad, lo que significa J Balvin, el número 1 hoy en el mundo. Y lo que significa para Medellín. Medellín antes era reconocida como la ciudad de las bombas, como la ciudad del terror. Hoy la gente relaciona a Medellín con J Balvin, con Karol G, con Maluma, lo que eso significa, con Carlos Vives, con nuestros deportistas. Miren, razones para ser optimistas también. Mire los triunfos de los últimos días. Mire lo que pasó con Egan. Y además lean mucho sobre Egan. Estudien sobre Egan, estúdienlo. Una persona preparada, una persona lesionado a principio de año, fracturas graves, y hace pocos meses campeón del Tour, primer colombiano. Miren Farah y Cabal, campeones ahora en Inglaterra, ahora en el US Open. Miren esta niña que ganó el US Open en tenis ahorita en categoría junior. Hay razones para decir que hay unos nuevos referentes. Entonces, Mateo, si te gusta el tema ahorita, además me dan los datos y yo te contacto con la gente de la alcaldía para ver temas de emprendimiento que podamos apoyar. Desde las alcaldías se tienen mucho apoyo a temas de emprendimiento para que ustedes también lo hagan. No esperen solo a estar graduados. Juan. 2, 4, 6. 2, 4, 6 y acá 40, más o menos. Micrófono. Uno solo. Todos uno. Hágale. Buenos días. Discúlpenos que vayamos a leer esto porque no nos lo permitieron llevar hasta allá. Y me parece que el colectivo simplemente quiere decir algo que es muy sencillo. Debo por ordenar lo que hoy no será una pregunta ni para el señor alcalde ni para nuestro rector. Y lo escribo porque es posible que de querer participar se nos olvide lo más importante, reflexionar. A conciencia, criticar los... Estoy nervioso después de 5 años de estar hablando. A conciencia, criticar los gobiernos locales y el alcalde es el camino más tranquilo y desobligado que tenemos quienes vivimos en Medellín. Más cuando se es universitario, pero por eso no seré tendencioso, lanzando preguntas que con seguridad los panelistas me van a responder. Alcalde, usted es un buen alcalde, pero lo que no me gusta de usted es que se vuelva el foco de la atención de nuestros colegas periodistas. Pareciera que invisibilizan las tareas titánicas de los hombres y mujeres, líderes sociales que hacen cosas maravillosas, pero quedan sumidos en el silencio de la indiferencia. He visto a periodistas de la ciudad pelearse por la primicia, pero no los veo sacando investigaciones periodísticas que desentrañen lo oculto que está. Apuntan su foco y el flash en su rueda de prensa contra los cabecillas, que esperando un veredicto condenador terminan paradójicamente siendo los más visibles, los más protagonistas. Sé que me responderá que eso es necesario para la percepción de seguridad, pero ¿por qué no igualar el protagonismo de los actores de este conflicto ciudadano? Al señor rector, hagamos de Uniminuto un escenario que sea más que muros y tecnología, siendo desafiantemente activistas de lo social. Sé que me responderá sobre el pensum y las prácticas profesionales y de responsabilidad social, pero esto se trata más de voluntades y conciencias que de meses cumplidos en una institución o en una empresa. Los barrios periféricos necesitan, gritan por ayuda. Los niños quieren un psicólogo al que le puedan hablar. Los héroes sin capa necesitan de los oídos de los próximos periodistas que hoy me escuchan. Al auditorio, compañeros, despertemos de la comodidad, ya dejemos de criticar. Vengan y propongamos ideas de transformación de esta universidad. Mostrémosle a la ciudad que es vivir nuestra carrera con intensidad. Que en Carambolas, San Javier, Aures, Santa Elena nos vean. Seamos activistas, críticos, entusiastas y de sentimiento colectivo. Ahora bien, si alguno de los referidos aquí piensa distinto que nosotros, déjenos pensar en esta utopía. Como dijo Eduardo Galeano, me sirve para seguir soñando, moviendo los pies. Yo soy Walter Castro.
Soy el líder del colectivo Líderes de Uniminuto, activista social, Batman de los niños de Medellín y orgullosamente próximamente un periodista de esta ciudad. Eso queríamos decir. ¿Puedo decir algo? Claro. Walter, gracias. Gracias a vos y a todos. Mire, yo diría simplemente algo con lo que arrancó Juan Carlos, este conversatorio, y es que nos falta mucho diálogo, creo que en todo el país. Yo estoy seguro que independiente si vos o yo o muchos podemos tener diferencias en temas hasta ideológicos o de cosas que se han hecho, yo te aseguro que vos y yo tenemos una cosa en común, y es que tenemos como valor máximo el respeto por la vida y el respeto por la opinión del otro. Yo creo que eso que vos acabas de leer es importante que exista en cada rincón de Medellín. Yo les voy a contar algo. Yo que he aprendido en esto y en este ejercicio, mientras más pasan los días desde que soy alcalde, más he aprendido a respetar a las personas, he aprendido a respetar la diferencia. He aprendido a dejar de lado los dolores y los resentimientos, porque créame que esto también a veces, usted es un pararrayo y le llega todo lo bueno y lo malo, y a veces llegan críticas justas y críticas injustas, pero uno aprende a tomar lo bueno y saber recibir de dónde una crítica es objetiva y no para mejorar. Ayer hacíamos el primer consejo de paz, Consejo Municipal de Paz en la ciudad, y yo estaba sentado con gente con la que he tenido diferencias profundas. Por ejemplo, con personas que hoy representan a las FARC, y hemos tenido diferencias profundas, pero pudimos tener un espacio de diálogo en lo cual decíamos que era lo más importante para la ciudad. Yo creo que es muy importante lo que se ha generado hoy, y ese espacio de reflexión y de participación que tú pides, creo que es este justamente, y es estar acá, frente a frente, lo que ha generado el rector, lo que nos ha ayudado a generar Juan, y ustedes que han escuchado con atención y han participado. Yo por eso lo primero que le dije al rector cuando llegué, le dije, mire, porque uno llega y le dicen, bueno, la mayoría de los espacios donde yo voy, bueno, miren, esta es la metodología. Yo les dije, conmigo no se preocupen, yo lo único que les pido es que la gente del auditorio pueda hablar y pueda expresarse, así no sea a favor mío, eso no importa. Y yo lo que les diría es, porque entiendo que va acabándose el tiempo, es luchen por sus sueños, háganlo siempre en el marco de la legalidad, exprésense, y siempre lo que uno tiene que recordar es que nunca perdamos un valor muy bonito que tenemos los colombianos, que es la empatía, y es ponernos en el lugar siempre del otro. Pongámonos siempre en el lugar del otro y verán que vamos a tener una mejor ciudad y un mejor país. Muchas gracias a vos. Quisiera hacer un comentario. Primero, felicitar a Walter porque pues es una actitud de universitarios, proponer cosas, estar cuestionando, tal vez no tanto de los universitarios de hoy, es decir, hace 20, 30 años, cuando se vivía la universidad, se vivía más en un ambiente constante de mucha interacción, de mucha propuesta. Hoy los profesores más viejos y seguramente que algunos administrativos y rectores extrañan que esas cosas se den, porque los universitarios de hoy tienden a ser muy cómodos, poco críticos, poco propositivos, poco capaces de lanzarse precisamente a la utopía, y pareciera que la utopía se va alejando de la universidad. No sé si es todos los medios de comunicación, las redes sociales, no sé si es porque hoy se tienen más oportunidades, pero definitivamente los universitarios de hoy no son los soñadores de hace 30 o 40 años en la misma dinámica. Entonces, la universidad requiere seguir precisamente infundiendo esas semillas, porque allí donde están los jóvenes está la posibilidad de transformar la realidad. Los viejos de algún modo se van empoderando en ella, la van legitimando y van olvidando a veces algunas cosas, y se necesita la fuerza joven que es capaz precisamente de hacer rupturas. Entonces el ejercicio es muy importante. Pero segundo, quisiera contarte algunos temas de esos que ustedes reclaman y que se vienen desarrollando, y ojalá muchos otros estudiantes aportaran. Hay un voluntariado en la universidad,
Está abierto para todos los estudiantes. Por fortuna fue premiado el año pasado en el departamento como uno de los como el mejor voluntariado. Qué bueno que se integren a ese voluntariado y de allí se construyan cosas. 2, están todos los centros de práctica social. Hay más de 600 convenios de práctica social para trabajar con las comunidades, precisamente en proyectos de transformación con esas comunidades. 3, estamos tratando de convertir el hoy Centro de Atención Psicosocial en un centro de servicio de atención psicosocial para todas las comunidades, y vamos a pasar, queremos pasar de tener los 40 o 50 estudiantes, personas de comunidad que están pasando allí, alrededor de atender cada semana más de 3.000 posibles personas en atención psicosocial, involucrando a los mismos estudiantes a través de prácticas profesionales. Entonces hay una propuesta que se está caminando precisamente para que ese centro de atención psicosocial se convierta en un centro de atención para todos los problemas de estas comunas, yendo a los lugares, trayendo a los estudiantes. Todo el tiempo estamos soñando cosas de esas. A veces se nos acaban las ideas o necesitamos ideas de gente joven que nos ayude a aterrizar y a fortalecer mucho más. Entonces, yo lo único que les digo es integren a esos ejercicios que hay, a esas propuestas, porque es la lógica normal que tiene la institución para hacer real que los sueños de las personas se vayan construyendo. Y todo lo otro, tramítenlo del modo más adecuado para mirar cómo ayudamos a que se construya y se haga realidad. Walter, yo me siento en la responsabilidad también de responder, porque hago parte de los medios de comunicación. Primero te quiero felicitar, porque nosotros como periodistas asumimos la responsabilidad de hablar por el pueblo y por la gente. Y te quiero invitar en ese ejercicio a que te vuelvas más activo, además de las palabras también. Yo sé que a lo mejor haces obras sociales con tus compañeros y hacen trabajo de campo, síganlo haciendo. Pero el consejo mayor que te puedo dar también es no generalizar. Yo he amanecido en Ituango, en la calle, aguantando frío por contar historias de la gente. Me he metido al 20 de julio en un paro de buses por las amenazas de grupos armados por hablar por la gente. Me han pasado las balas muy cerca en un paro campesino en Tarazay, en el Bajo Cauca, porque nos disparaban desde una montaña por contar las historias de la gente. Los medios contamos muchas historias de la gente, porque para eso nos estamos formando, para eso nos hemos formado. No generalizar es una manera muy adecuada de respetar el profesionalismo de los demás. Es simplemente saber que tu responsabilidad como periodista va a ser única por ese trabajo. Esta mañana teníamos un encuentro con algunos directivos y mi mensaje siempre es lo mismo. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es el amor y el servicio a los demás, eliminando cualquier tipo de interés ajeno que sea eso, el amor y el servicio a los demás. Por eso escogimos esta profesión, una profesión que yo amo profundamente y que empecé a formarme desde el año 99 y que amo profundamente todos los días y que todos los días amanezco más enamorado del periodismo como una labor de servicio y de amor a los demás. Y te felicito, porque obviamente pararse ahí no es fácil, y menos en medio del escenario en el que estás. Y a tus compañeros también, trabajen por sus sueños, pero trabajen siempre pensando simplemente en el servicio y en el amor por los demás. Me sentía en la responsabilidad también de responderte por la mención que hiciste de los medios de comunicación. Y mil gracias. Rector, le agradecemos mucho esta invitación, le agradecemos mucho todo esto. Se nos quedaron muchas preguntas aquí en el tintero. Yo creo que eso va a tener que haber segunda parte, tercera parte, lo que sea, para poder conversar. Mil gracias por esta invitación. Y al señor alcalde también, mil gracias por la asistencia. Unas palabras de agradecimiento a ustedes y a toda la comunidad. La invitación que hace Walter ahora coincide con una frase cotidiana que tenemos aquí en este proyecto educativo y que muchos se la saben de memoria: que nadie se quede sin servir. Es una frase del padre Rafael García Herreros, proclamado en uno de los famosos programas del Minuto de Dios, y nosotros queremos hacerla propia. Queremos que el alcalde la sienta propia también, que esa vocación de servicio que tiene se pula cada vez más, que sea autocrítico suficiente para reconocer sus fortalezas, el valor que le ha agregado a la ciudad, pero también la ingente tarea que todavía hay que hacer, y agradecer a los que pasaron, porque ni un alcalde ni un rector construye de cero, hay muchos otros que han venido construyendo y hay otros que vendrán,
y los otros nunca lo harán mejor que uno, lo harán siempre diferente. Porque todo el que llega a cualquier responsabilidad pone todo el corazón. Sencillamente por su formación, por su estilo, por su orientación, lo que hace es enfocar algunas realidades especiales, harán énfasis en algunos temas, descuidarán otras, como es natural. Y ahí es donde se necesita la voz del pueblo, ahí es donde se necesita la voz de los estudiantes reclamando precisamente pues que cada vez se esté mejorando más en sentido de las búsquedas del colectivo. Creo que eso es muy importante decirlo. Finalmente cerrar, antes de darle la palabra al alcalde, insistiendo en que este proyecto tiene que ayudarnos a transformar el país. Esta semana, señor alcalde, mañana que son los grados, vamos a celebrar acá el graduado número 100.000 del proyecto educativo Uniminuto. Es decir, es una cosa extraordinaria, primero porque difícilmente hay universidades en Colombia que tengan 100.000 egresados, pero segundo, porque difícilmente las va a haber con una creación tan pronta. Nuestro proyecto educativo es muy nuevo, 27 años. Entonces, difícilmente alguien ha hecho eso en el país. Y tercero, porque de esos egresados el 90% son las personas que no han tenido oportunidad muchas veces de llegar a la educación superior. En las ceremonias de grado a algunos estudiantes les pido yo, levántense en los que son el primer hijo o el primer graduado de la familia que tiene educación superior, y a veces hasta el 80% de personas se han levantado, como un indicativo que efectivamente el minuto de Dios está llegando a aquellos a los que quiere llegar. Pero en cuarto lugar, porque esos 100.000 egresados tienen que ser 100.000 Rafael García Herreros ayudando a transformar este país, y no con una vocación partidista ni con una vocación excluyente, sino con una vocación de servicio, de ayudar a construir un país distinto, oportunidades, soñando, transformando, cuestionando y trabajando día a día y mostrando que con honestidad, que con sabiduría, que con ejemplo este país se puede transformar. Eso es la mayor gloria que puede tener el minuto de Dios, que sus egresados terminen asumiendo precisamente la vocación de transformación social que el padre Rafael García Herreros quiso construir en esta institución. Padre, mire, muchas gracias, rectora, Juan Carlos, muchas gracias a ustedes de verdad por esta invitación. Este ejercicio hay que hacerlos muy seguido. Yo les agradezco la invitación, les agradezco sus preguntas, sus inquietudes. Quiero dar las gracias a un buen amigo en común que tenemos, padre, y es a Carlos Raúl Yepes, que fue quien nos contactó para esta invitación, que creo que es de esas personas que tenemos mucho que aprender, que en la vida hay algo muy importante y es ser buenas personas, ser buenos con los demás, la esencia, nunca pierdan la esencia. Muchísimas gracias, yo disfruto mucho estos espacios, síganos invitando, felicitaciones y gracias a la universidad por lo que hace, gracias a Uniminuto, es un aporte inmenso al país y bueno, a seguir trabajando. Muchas gracias a todos, un abrazo pues, gracias. Finalmente agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia, de manera muy especial al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al padre Huberto Bando Gil, rector de Uniminuto Seccional Antioquia Chocó, y a nuestro moderador Jorge Higuita. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y feliz resto de día.